Reencuentro, tenemos que hablar. Bienvenidos, ciudadanos, al episodio 6 de la temporada 3 de Contrapropuesta, y como siempre nos la pasamos a toda madre, porque hablamos de las reformas al Poder Judicial, cómo va a estar, cuál es el efecto, cuáles son las causas. También hablamos de la desaparición ayer de Ceci Flores, hoy que es martes que estamos grabando este episodio, pero para el miércoles, pues el lunes desapareció Ceci Flores, pero afortunadamente ya está bien, ya está en el hospital. Resulta que tenía por ahí pues, una cosilla que les vamos a contar en el transcurso del podcast. Y pues el tercer tema es, por supuesto, la pérdida del registro del PRD, el análisis directo de este partido, qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha dicho Jesús Zambrano en este episodio. Por supuesto, no se pierdan las canciones de la Contrapropuesta Playlist y la palabra clave para subirse al panel ciudadano esta noche a las 8 en mi cuenta, que es @racebedom en TikTok. Así es que no se lo pierdan, escuchen el podcast para que vean cuál es la palabra clave y súbanse a platicar con nosotros. Así es que no se pierdan este episodio 6 que está a toda madre. Contrapropuesta. Podemos ver noticias en todas partes, mesas de debate y opinión y periódicos que nos informan de acuerdo con el lado en el que están. Pero no hay un medio ciudadano, un medio hecho por personas como tú o como yo, que buscamos ver las cosas desde su justa dimensión y sin que nos influyan las ideologías. Simplemente hacer un diálogo ciudadano entre ciudadanos. Yo soy Rafa Acevedo y les doy la más cordial bienvenida al episodio 6 de la tercera temporada de Contrapropuesta, un podcast 100% ciudadano, donde nuestra única línea editorial es la realidad que vivimos y percibimos como mexicanos y no la que nos venden estos pinches políticos corrientes que tenemos hoy en día. Este podcast ciudadano lo grabamos en martes y luego Monse, que es nuestra productora, le echa unos polvos mágicos y lo publicamos en la madrugada del miércoles en YouTube, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y Apple Podcast. En YouTube, busquen mi canal que es @rafa.acevedo o pongan simplemente en el panel de búsqueda Rafa Acevedo o Contrapropuesta. Y es que en el transcurso de este podcast escondemos una palabra clave y se van a dar cuenta porque van a escuchar esto. Palabra clave. Con la palabra clave, vayan a TikTok a mi cuenta que es @racebedom, donde abro un live en el que armamos un panel ciudadano de opinión el mismo miércoles, pero a las 8 de la noche. Y súbanse a platicar conmigo de las notas que tocamos en este episodio y los invito porque estemos de acuerdo o no, tenemos que hablar. Y eso solo podemos hacerlo con Reencuentro, una iniciativa plural de ciudadanos que trabajamos y hacemos Horas México porque queremos una nación próspera, libre y unida. Para cuando escuchen en plataformas este episodio de Contrapropuesta o lo vean en Spotify o en YouTube, será miércoles 19 de junio de 2024 y por lo tanto faltarían 196 días para que termine el año, 105 días para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se vaya con su amigo Ignacio Mier danzando a la chingada a reformar el Poder Judicial. Anuncios parroquiales. Ciudadanos, avisos parroquiales. Y bueno, el primer anuncio parroquial es que quiero invitarlos a un podcast que la neta está poca madre. Resulta que nuestras amigas Connie y Morita de Alas y Garras, que también tenemos por ahí algunas cosas que vamos a hacer con Neurona Ciudadana, hicieron un podcast que justamente se llama Alas y Garras. Y entonces yo, la verdad es que me lo mandaron y dije, bueno, lo voy a escuchar a ver qué rollo. Y yo siempre tengo cierto resquemor a ciertos podcasts porque no todo el contenido es como interesante. En mi caso, y quizás para otros podcasts, ¿no? Pero el primer capítulo que escuché que hablaron sobre Walt Disney, la neta está poca madre. O sea, está bastante digerible, está bastante chida la información, datos únicos. Y bueno, pues ahí está el podcast de Alas y Garras. Así es que vayan, justamente está en Spotify. Vayan, suscríbanse, denle ahí like y pues felicidades a Morita y a Connie porque la neta está de huevos su podcast y ya me hice fan. Y bueno, el siguiente anuncio parroquial, ciudadanos, es que ya lo he dicho en múltiples ocasiones en TikTok, pero resulta que, por ejemplo, ¿no? Hoy que es martes y que estamos grabando el podcast, tengo una batalla
a las 7 de la noche. Y ustedes van a decir, no mames, che Rafa, ¿cómo que una batalla? No, pues es que sí, porque a pesar de que tanto la productora y todos los miembros de Reencuentro nos financiamos de nuestro propio trabajo, con eso vivimos, pues también llega un punto en que como cualquier bebé, como cualquier niño que crece, hay que comprarle ropita nueva, hay que comprarle ropa más grande, porque ya crecimos, por supuesto, y el crecimiento no solamente es en TikTok y cosas así por el estilo, o en número. El crecimiento también atiende a brindarles mejores productos cada día, como en Reencuentro Diario, el After, justamente este episodio de Contrapropuesta, y todo eso. Entonces, pues llega un punto en el que necesitamos financiar el proyecto, por lo que estoy haciendo unas batallas, también la productora está haciendo algunas batallas, estamos haciendo incluso batallas de debate que son muy chiquitas, duran 15 minutos, sobre un tema en particular, y pues se pone muy bueno. ¿Cuál es la manera de donar? Pues vayan a TikTok y pues se meten a nuestros lives y dan moneditas. Y también próximamente vamos a tener otros mecanismos de financiamiento. ¿Por qué pensamos en esto? Porque al final Reencuentro es un medio ciudadano. Es un medio que siempre va a ser ciudadano y evidentemente no nos gustan las líneas editoriales y no queremos que nos den ningún tipo de línea editorial. Entonces para eso pues viene el autofinanciamiento como todo lo ciudadano, O sea, hay que buscar el financiamiento, financiarnos, pero también, insisto, lo que queremos es darles mejores productos de mejor calidad y por supuesto mayor información y mucho más certera y digerida en este podcast ciudadano, por ejemplo, en otras cosas, en el After, como ya les dije. Así es que vayan, dónenos moneditas y regalillos ahí en TikTok, pero sobre todo también nos ayudan compartiendo nuestro contenido en YouTube, en Spotify. Suscríbanse, vamos a tener también en algún momento suscripciones a efecto de que tanto en YouTube como en YouTube todavía le falta un poquito, pero en TikTok sí ya vamos a despegar con eso. Efecto de darles también contenido exclusivo, ¿no? Que también vamos a tener. Total, ayer justamente tuve con la productora una reunión larga sobre la nueva programación de Reencuentro y les va a gustar, de verdad que les va a gustar. Y mientras tanto, pues no se separen porque tenemos que hablar. Así es que, pues cáiganle. Y bueno, pues también en próximas semanas tendremos un live programado, la parte 4 del live de las infancias, organizado por Pensando Fuerte y por Monse, en la cuenta de Monse, que va a ser, la cuenta de Monse es Monse Chávez G, en TikTok también. Vayan a este live de las infancias, va a haber invitados, va a haber debate, va a estar buenísimo, así es que los esperamos también, vamos a estar anunciando justo aquí en el podcast. Y también está muy padre que nos escriban en los comentarios de todo lo que les ofrecemos, de los lives, de aquí, de Contrapropuesta y todo, que nos escriban de qué tema les gustaría que platicáramos sobre esto. Y bueno, finalmente, Reencuentro Diario, acuérdense que de lunes a viernes, alrededor de las 9 de la mañana, estamos un día en la cuenta de Monse, que es @MonseChávezG, y un día en mi cuenta, que es @RAcebedom en TikTok, y ahora ya también en Space, en @re_encuentromx. Ahí estamos leyendo las portadas nacionales de mayor circulación y también las de deportes. Así es que los esperamos y pues, ¿qué les parece que por ahí suena una rolita muy buena? Vámonos a la Contrapropuesta Playlist. Contrapropuesta Playlist. Ciudadanos, escuchen esta rolita. Así es, se llama Good Luck, es una canción de Broken Bells lanzada el 23 de septiembre de 2019. La canción pertenece al EP Marine Fields y es una mezcla de indie rock y pop alternativo destacada por su melodía pegadiza y producción sofisticada. La letra aborda temas de incertidumbre y desilusión, reflejando una visión crítica del estado del mundo y la búsqueda de esperanza. La canción fue bien recibida por la crítica y apreciada por su relevancia lírica y calidad musical. Broken Bells es un dúo musical estadounidense formado en 2009 por James Mercer de Shins y el productor Danger Mouse. Su estilo fusiona indie rock,
pop y elementos electrónicos. Han lanzado 2 álbumes de estudio, Broken Bells en 2010 y After the Disco en 2014, además del EP Marine Fields en 2011. Conocidos por su producción sofisticada y melodías pegadizas, han recibido elogios por su creatividad y colaboración exitosa. Y bueno, pues disfrútenla, ya la pueden jalar de la contrapropuesta playlist en Spotify y llevarlas a sus propias playlists y vean, porque ahí tenemos también otras cosillas que alimentamos así más o menos cuando podemos, pero hay cosillas que no hemos presentado en este podcast, así es que córrale porque se acaba y yo sé lo que les digo, así es que córranle a la contrapropuesta playlist y con esto vámonos a la primera nota, ¿no? Primera nota. ¿A ti te preguntaron? Y bueno, pues esta primera nota a la que yo titulé ¿A ti te preguntaron? Y es sobre la reforma al Poder Judicial. Y bueno, ciudadanos, el episodio pasado hablamos, y seguramente han podido enterarse de que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo tuvo ya su primer revés en materia económica, pues se le cayó un poquito el peso y un poquito la Bolsa Mexicana de Valores, pero nada más poquito, nada más esta última 6.11%. Y como les contaba, le tuvo que pedir de manera anticipada al hoy secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O que se quedara en su gobierno para darle continuidad o solución a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo en materia económica. Pero bueno, y pues no menos importante para que parara, sobre todo dentro de las razones para haber reclutado de nueva cuenta a Rogelio Ramírez de la O, pues para que parara esta hemorragia en los mercados con su nombramiento y después con las acciones que dijo en un comunicado que iba a hacer, pues esta hemorragia en los mercados que causó su triunfo en la contienda presidencial. Pero la principal razón de esta caída, que no solo quieren detener, sino también quieren ocultar hasta que Sheinbaum asuma el cargo, no es sino porque anunciaron de manera anticipada y casi sin el permiso de la presidenta electa que ahora sí, con la nueva legislatura en la Cámara de Diputados y la de Senadores, aprobarían con su mega mayoría las reformas al Poder Judicial, lo que lleva con insignia realizar reformas constitucionales para que los cargos como jueces de distrito, magistrados y por supuesto los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean elegidos por voto popular, entre otros cargos que implican la desaparición del actual Consejo de la Judicatura Federal para ser reemplazado por un órgano de administración judicial. Y a mi parecer, otra cosa muy peligrosa, la posibilidad de que los magistrados y jueces de distrito sean electos mediante ternas que la presidenta de la República someta a consideración del Senado, en lugar de que participen en concursos abiertos para la integración de los propios órganos jurisdiccionales. Y es que recordemos que hoy en día, tanto los jueces de distrito como los magistrados llegan al cargo a través de exámenes de oposición, entre otras muchas pruebas. Y se los comento porque esta carrera judicial no inicia haciendo un examen y ya. La realidad es que muchos de estos personajes que hemos visto pasar por la Corte llevan años trabajando para el Poder Judicial Federal, lo que determina que conocen perfectamente bien la institución y evita que se metan a trabajar ahí amigos, familiares, primos, pero sobre todo que la impartición de justicia esté llevada por personas que sepan perfectamente bien cómo funciona la justicia federal en México. La carrera judicial ha llevado a grandes juristas a la Corte como Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez, quien a pesar de su preferencia política no podemos decir que no ha sido un referente en la carrera judicial de la Suprema Corte de Justicia. Entre otros está el polémico personaje Jorge Carpizo MacGregor, laureado jurista y exprocurador general de la República, y así varios personajes que han encabezado varias épocas en la historia jurídica de México. Ninguno de los ministros que han hecho época, yo te voy a decir por qué una época, han estado en la Suprema Corte de Justicia, de los que han estado hasta hoy en la Suprema Corte de Justicia, han sido elegidos por el pueblo. Y la razón, justamente, no tener ministros como Lenia Batres.
a la que hasta la propia Yasmín Esquivel ha tenido que corregir, y no se diga la incontable cantidad de correcciones que le han hecho, entre otros ministros, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Y recordemos que Yasmín Esquivel, a Yasmín Esquivel también se le ha corregido en varias planas, en varias sesiones de la primera sala de la Corte. Y me parece que debemos realizar un análisis preciso de la reforma y reconocer que reformar el sistema judicial de la manera en que lo quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador no es la opción para mejorar la impartición de justicia y combate a la corrupción, sino que se abre una puerta al mismísimo infierno. Porque ahora todos van a tener injerencia en los procesos de selección de jueces y magistrados. Y cuando digo todos, es que son todos, no nada más el pueblo, ¿no? Y perdonen ustedes por mi elemento desgentrificador aquí afuera, es el camión de la basura que de repente tiene una bocina que parece tren y la campana también parece que llama a misa. Entonces, pues si se llega a escuchar, este podcast se produce así es que pues de todas formas no puedo hacer mucho. Y bueno, pues continuemos con la nota desde sus poderos, ¿quiénes pueden influir en las decisiones de los jueces si se eligen? Pues ahí les va. Pueden influir desde poderosos despachos legales en cualquier materia, ¿no? Como ya lo dijo en una conferencia la propia Olga Sánchez Cordero, hasta nuevos gobernantes, hasta nuestros nuevos gobernantes. Y no me refiero a Claudia Sheinbaum, sino al crimen organizado. Todo esto lo digo porque en la reforma los requisitos para poder ser juez, magistrado o ministro son los siguientes: ser ciudadanos mexicanos por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tener al menos 35 años cumplidos al día de la elección para aspirantes a magistrados, 30 para juez y contar con al menos 5 años de experiencia profesional en cada caso. Y por supuesto, título profesional expedido al menos 10 años antes de la elección. Entre otros de los requisitos, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por ningún delito doloso con sanción privativa de libertad, y también no haber sido titular de alguna Secretaría de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni haber sido gobernador de algún estado durante el año previo al día de la elección. O sea, más fácil no puede ponerse, porque ya me imagino las largas filas de favores que se van a pagar en Morena para poder ser jueces, magistrados o incluso ministros, que en 2025 viene una nueva selección de ministros, que ya lo va a hacer la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, pues imagínense nada más el tamaño de problema, porque, a ver, desprográmense de que el crimen organizado, órale, no, va. Porque ya dijo el presidente hoy en la mañana que no se les va a permitir, como si él dominara la situación. Digo, no ha visto el país que gobierna, ¿no? Entonces, pues imagínense nada más la intervención de despachos transnacionales con mucha lana que puedan comprar a los propios jueces de la Corte, o a los ministros de la Corte, o a los jueces o a los magistrados, las resoluciones millonarias. Imagínense, por ejemplo, que Salinas Pliego financia la campaña de los magistrados que resolvieron su deuda de Electra sobre 2,000 millones de pesos. Imagínense nada más cómo se pondrían ustedes, AMLovers. Está cabrón, ¿no? Pero eso es lo que puede pasar. O sea, no descartemos ninguna posibilidad. Ya ahorita les cuento una cosa que se me ocurre que podemos pedirles a nuestros gobernantes ahora que venga la reforma judicial. Y bueno, pues ahora chequen cómo sería la selección de los candidatos. El primer domingo de junio de 2025 se realizaría la elección por medio del voto de todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y se elegirían las candidaturas así: 10 candidaturas propuestas por el Poder Ejecutivo. O sea, 10 que propone Claudia Sheinbaum para entonces. Por mayoría calificada, hasta 5 candidaturas por cada cámara. O sea, otras 10 elegidas por las bancadas de Morena y aliados. Pues es que ¿para qué le ponemos maquillaje, no? Así lo van a elegir. O sea, así es que lo van a elegir. Morena y aliados son los que van a elegir los siguientes grupos de ministros.
El Poder Judicial planteará por mayoría de votos hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la propia Corte. Y escuchen esto. Los poderes de la Unión procurarán que sus postulaciones recaigan en personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la procuración o impartición de justicia, o bien que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. O sea, si llega el Cristo macuspano y los toca con su dedo y les dice, ego te absolvo, pues es así como va a tener probidad profesional, jurídica, honorabilidad, competencia, antecedentes personales. Estás pidiendo 5 años de experiencia, brother. O sea, 10 años de haberte titulado y 5 años de experiencia. ¿Cómo es que ahí podemos determinar si alguien es apto para el puesto de dirigir uno de los poderes de la nación? Porque no nada más es el presidente de la República, ¿eh? Los 11 ministros que hay ahorita también también dirigen el rumbo de la nación, son un poder, al igual que el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Senadores, es decir, el presidente del Congreso. Entonces, pues no seamos ingenuos, como siempre les digo, ¿no? Y bueno, pues esto lo establece la propuesta del presidente López Obrador. Ahora bien, vamos a ver cómo se van a desarrollar las campañas, porque va a ser el Senado de la República el encargado de recibir las postulaciones y el que verifique que se cumplan con estos requisitos que ya les dije, entre los que también acuerden ahora que se apruebe esta reforma, ¿o no? O sea, los cadeneros de la puerta va a ser el Senado de la República, del cual tiene el control, o sea, el dueño del antro, pues es el presidente o presidenta en su momento. Y luego la lista se va a mandar al INE para que organice las elecciones. ¿Cuál es el sentido de esto? O sea, están agarrando al INE nomás para las elecciones. O sea, nomás para agarrar ese de chacho, pues, para que me entiendan. Y la neta es que no se vale. No se vale, ¿no? Pero bueno, las campañas durarán 60 días hábiles, 2 meses de campaña. Y no habrá etapa de precampaña sin que pueda... o sea, no habrá etapa de precampaña. Y, según esto, no puede intervenir el financiamiento público-privado, pues quienes contiendan tendrán acceso directo a radio y televisión para difundir sus propuestas. Lo único que yo me pregunto es ¿qué puede proponer un candidato a algún puesto en el Poder Judicial? Su labor principal es salvaguardar las leyes y la Constitución. No se postulan por propuestas sociales ni por propuestas en materia de economía. Simple y sencillamente se postulan para hacer la chamba que los anteriores ya hacían. No traen nada nuevo. Vamos a votar por gente que el presidente nos diga que no es corrupta. Y ese es un gravísimo problema. ¿Sí? Porque ¿cómo le haces para poner en campaña a alguien que solamente puede proponer, hacer valer y salvaguardar la Constitución y las leyes que de ella emanen? ¿Cómo le haces? O sea, no puedes proponer, es que voy a proponer que yo voy a hacer mejores sentencias, más apegadas a los derechos humanos. Es que eso ya está. Es que de lo que se trata es de cambiar a los jueces corruptos que están con los criminales de cuello blanco, como dicen el presidente y sus AMLOs. Entonces ahora les abrimos la puerta no para contenerlos, sino para que se metan directo a las campañas, a darles lana a los jueces. No porque eso lo va a vigilar un instituto, pues es que eso ya lo hace la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura. O sea, lo que quieren es cambiarle el nombre, ponerle el sello de la 4T y decir, ahí tienen. Y no vengan con la justificación de que no, es que en Estados Unidos se elige, sí, pero en Estados Unidos es un sistema totalmente diferente, es un sistema anglosajón. El razonamiento se apega más a la discrecionalidad del juzgador, incluso la imposición de las propias penas. En México no. En México tenemos un catálogo de penas, un catálogo de procedimientos, un catálogo de un montón de cosas.
¿qué vamos a proponer que no sea seguir el catálogo como ya está establecido en las leyes orgánicas? O sea, por favor, de verdad, y por eso, neta, conozcan el Poder Judicial. Y se me olvidó decírselos en los parroquiales, pero estoy tratando de organizar una lista de ciudadanos que vayan conmigo a una visita guiada al Poder Judicial Federal, ya sea a la Suprema Corte o al Palacio de Justicia Federal. Así es que, si quieren ir, mándenme mensaje directo en TikTok, déjenme comentario en Spotify y en YouTube, o vamos a ver la manera de contactarnos, igual está por Telegram, y nos ponemos de acuerdo. Me mandan su nombre, yo mando la lista a la Suprema Corte, a la parte de Relaciones Públicas, para que vayamos a esa visita. Y la verdad es que lo estoy proponiendo para que conozcan de qué se trata, para que vean cómo funciona, para que vean cuál es, la cantidad de expedientes que tienen y que no vengan luego a quejarse de que se tardan mucho. Se lo digo en serio. A pesar de que yo también tengo asuntos ahí, también no me han salido todos bien, pues es el Poder Judicial, ¿no? Entonces, pues yo creo que nada nuevo. Simplemente consolidando Morena su poder. Ahí está mi elemento desgentificador, una disculpa. Pero bueno, Morena consolidando su poder con el uso de la estructura democrática que por décadas nos hemos dado los mexicanos, y ahora va a ser usada en contra de la impartición de justicia para tener resoluciones y control a modo. Y la realidad es que no hay mucho que se pueda hacer más que esperar los foros y los parlamentos abiertos, porque como ya vieron seguramente y como ya les comenté, se realizó este fin de semana una encuesta que la propia Claudia Sheinbaum propuso que se hiciera en y por Morena para tener los resultados el lunes. O sea, el fin de semana para tener resultados el lunes. Así en fast track. Así como lo escucharon, ¿eh? ¿Les parece que esto puede ser una consulta seria para reformar completamente uno de los poderes de la nación? Y esto solo para empezar. Claudia Sheinbaum salió a decir, no, hombre, la encuesta fue del 81-82%. Mucho más de lo que me votaron a mí, porque conmigo fue el 59%. Ajá. De una lista nominal de 90 millones de personas, ella sacó el 59%. De la encuesta que hicieron a menos de 10,000 personas, sacó el 81%. Como siempre les digo, ciudadanos, para eso existen estas, ¿sí? Y para eso existe esto. Pero los resultados, según la encuesta realizada por Morena, tal y como se anunció, y ya les dije, fue que el 81% de los mexicanos está a favor de que se reforme el Poder Judicial. Y entonces ya, con eso tenemos para modificar la Constitución y hacer la Corte a modo. El problema es saber cuántos de los encuestados realmente conocen el Poder Judicial y su funcionamiento. Por eso la visita guiada. La realidad es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha encargado también de confundir con su narrativa a la gente constantemente, diciendo que los ministros y magistrados y jueces también liberan a los delincuentes de cuello blanco, diciendo que están trabajando al servicio de los neoliberales, cuando la realidad es que desde los procesos locales y desde la Fiscalía General de la República, en el caso, y las fiscalías locales también, no se integran debidamente las carpetas de investigación, no actúan como tienen que actuar. Y como los delincuentes también tienen derechos humanos, pues a los jueces federales no les queda otra opción, porque ellos juzgan con base, como ya les dije, en lo que ven en los expedientes y en base a lo que tenemos en este instructivo que se llama ley. Y si ven algo que está mal integrado, es derecho de los indiciados obtener beneficios legales en todo lo que a su derecho convenga, pues sería equivalente a juzgar a alguien sin pruebas o sin elementos o con un problema en el procedimiento. El problema de todo esto es que, además de lo que les estoy platicando, al tener jueces puestos o escogidos por el presidente y debiéndole lealtad a este mismo, resolverían a modo contra, por ejemplo,
los enemigos o adversarios de este régimen, ¿no? ¿Y saben quién más expresó para la jornada su rotundo rechazo a la propuesta de reforma del Poder Judicial? Yo les digo, la neoliberalísima, pontificia Academia Mexicana de Ciencias Penales. Porque su presidente, Miguel Ontiveros Alonso, afirmó que resulta inaceptable la pretensión de instrumentalizar a los poderes judiciales de la República, empezando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y escuchen, ciudadanos, con mucha atención lo que literalmente dijo Ontiveros Alonso. Chequen, ¿eh? La labor jurisdiccional, y lo dijo para la jornada, la labor jurisdiccional exige un profundo conocimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional, convicciones éticas incuestionables y dominio de la técnica jurídica. Esos son los pilares que deben regir el acceso de una persona a la carrera judicial y no, por el contrario, un determinado número de votos ajeno al dominio de la ciencia jurídica. Ahí está, los que sí le saben, los expertos. Yo no soy experto, ¿eh? O sea, no me crean lo que les estoy diciendo. Esto es lo que están diciendo los expertos. Y no son los únicos, ya lo dijo la UNAM, que el presidente ya mandó callar. Y sí, así lo digo, desde la mañanera los mandó callar. ¿Qué se meten? Así lo dijo. ¿Qué se meten? ¿Qué se meten, brother? Es la máxima casa de estudios, son los expertos sobre expertos, la creme de la creme de lo jurídico. Vaya, de la UNAM ha salido el 90% de la construcción legal del país. ¿Cómo minimizarlos de esa forma? Sí. Y entonces vivimos en un país con 70% de pobres en la población, porque hoy en un chat de vecinos de política me decían, es que no hay que minimizar a la gente porque no saben de derecho. Yo sí sé, pero ya la gente ya sabe más. ¿Ah, sí? Hay 70 millones de pobres en México que no tienen acceso a servicios de salud, educación y seguridad. Por supuesto, tampoco votan. ¿Ustedes creen realmente que ellos tengan la capacidad de elegir a un juez que no conoce? ¿A un magistrado que no conoce? ¿A un ministro que no conoce? Yo no creo. Y no por minimizarlos, y que quede claro, no estoy minimizando la posición social ni económica de nadie. Es que tenemos que admitir que si elegimos a esta bola de rufianes para el Congreso de la Unión, que hagan su chamba. Porque está muy fácil aprobar porque el pueblo dice, y te lavas las manos. Pero ¿qué te parece pararte en las sesiones del Pleno, nombrar a los funcionarios que faltan en el INAI? Es decir, hacer tu chamba. Pero se la aviento al pueblo porque como yo manipulo, pues con eso tengo justificación y legitimidad en mis decisiones. ¿Se acuerdan del ministro Saldívar? Que ahora está nominado, o bueno, por lo menos está rankeado dentro del gabinete de Claudia Sheinbaum como jefe de gabinete, de la virtual presidenta electa. O sea, pues también recuerden que salieron unos audios donde sus esbirros insinúan el poder cambiar el sentido de una resolución. Y esto dicho y denunciado por un entonces juez de distrito, hoy magistrado, de nombre Alberto Roldán, encargado de emitir la resolución sobre Frida Martínez Zamora. ¿Quién es Frida Martínez Zamora? Pues bueno, era la exsecretaria general de la policía, de la extinta Policía Federal, quien fue denunciada por el desvío de 2.500 millones de pesos de la propia, o sea, del erario de la propia Policía Federal, cuando era secretaria general. Estos son los juristas. Y miren que Saldívar es un gran constitucionalista, es un gran constitucionalista. Pero estos son los juristas de moral probada que propone la 4T, mientras que hay un fiscal que se tituló en 24 horas, o una fiscal y una ministra propiamente que plagiaron su tesis. Y por otro lado, otra ministra nuevecita, que se dice ministra del pueblo, que no tiene ni la más mínima idea de dónde está parada. Y sus asesores tampoco.
Ni su proyectista, nadie. ¿Sí? Ni su secretario de estudio y cuenta, nadie tiene idea en esa ponencia. Y bueno, pues es que de ser así, a ver, les voy a plantear un ejemplo. ¿Qué detendría a un grupo de paracaidistas de despojarlos de su terreno, del de ustedes? ¿O qué evitaría que cualquier autoridad se cague en lo que les queda de dignidad después de un proceso judicial penal que involucre su propia libertad? No se quiebren la cabeza, yo les respondo. La decisión de una autoridad, de eso va a depender. El juez o la juez elegidos con solo 10 años de experiencia profesional y elegidos quizás por la propia autoridad que se cagó en sus derechos, es una realidad que nos va a tocar, ¿eh? Por lo que la decisión será siempre la de ya saben quién. O sea, decidir si una autoridad se cagó en sus derechos, en los de ustedes o no, va a ser responsabilidad de ya saben quién. Y solo les recuerdo que si algo sale mal en la 4T, como salió mal con el régimen hegemónico del PRI, y lo digo por los AMLovers que a lo mejor no les guste alguna decisión que tome Claudia Sheinbaum, porque es una posibilidad, y no lo nieguen, ¿eh? Es una posibilidad y es grande esa posibilidad. Sheinbaum no es López Obrador. Y les recuerdo que la única institución que podría frenarla es la propia Corte, porque está tomado literalmente el Congreso. Y nos la vamos a echar a la Corte, ¿no? Por cierto, ¿y el superpeso? ¿Cómo anda el superpeso? Nacho Mier, das vergüenza. Y vámonos a la siguiente nota. Segunda nota. ¡Qué pinche susto, Cecilia! Ciudadanos, esta segunda nota a la que yo titulé ¡Qué pinche susto, Cecilia! Desaparece por unas horas Ceci Flores. Y bueno, pues ayer fue un día donde una de las mujeres más influyentes de México, dicho no por mí, sino por la revista Forbes, y de la cual me declaro total apoyador, aplaudidor y fan, de una vez que se sepa, Ceci Flores, porque otra vez desapareció. Y es que recordemos que Ceci ya había desaparecido en otro momento cuando se descompuso la camioneta donde iban a buscar en pleno desierto cuerpos de personas desaparecidas, y apareció porque unos elementos de la Guardia Nacional les dieron un aventón. Pero ayer, una vez más, se emitió una alerta tanto en la Ciudad de México como en Querétaro, lugar donde se encontraba por su labor, y es que alrededor de entre las 3 y 4 de la tarde en redes sociales, el colectivo 10 de marzo AC publicó en X, antes Twitter, la presunta desaparición de la madre buscadora, mientras que en la cuenta de X de la propia Ceci Flores también se exigió a las autoridades realizar las labores necesarias para dar con el paradero del activista. Y no es para menos, la realidad es esa, no es para menos alertarnos como nos alertamos ayer todos por la desaparición de Ceci, porque también recordemos que ya una o varias veces, mientras estaba buscando un cuerpo en un lugar sobre el cual de manera anónima le avisaron que podría encontrar cuerpos precisamente de desaparecidos, dispararon al aire para amedrentar al grupo con el que iba y ahuyentarlos del lugar donde estaban buscando. Y a eso debemos sumarle también las múltiples amenazas que ha recibido Ceci por su labor. Pero el factor más importante para asustarnos por Ceci es que vivimos en un país donde matan sin reservas a activistas, políticos, periodistas y por supuesto madres buscadoras. Entre ellas, y ya lo había, y véanlo en mi muro de TikTok, también en YouTube tengo un video sobre la madre huérfana, un video que hicimos para Ceci Flores, y pues entre las que, ahí menciono que entre las que han matado por su labor ha sido Teresa Maguellal en 2023, María del Carmen Vázquez en 2022, Blanca Esmeralda Gallardo también en 2022, Lilian Rosario Barraza en agosto de 2022, Ana Luisa Garduño en 2022, Gladys Aranza Ramos en 2022, Francisco Javier Barajas en 2021. Este último
era integrante de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato, en Salvatierra, para ser específicos. Así más claros. Pero como no hay violencia en México, según el presidente López, todo esto de Ceci sucede en el marco de una disputa abierta que se llevó a cabo la semana pasada en Tila, Chiapas, donde las fuerzas de seguridad fueron de inmediato a la localidad, pero, no a pacificar la zona, sino a ayudarle a la población a evacuar sus casas. O sea, que se desplazan, les fue a ayudar a que se desplazaran forzadamente a otras localidades para salvaguardarse. Y hoy es la fecha en que no todos han vuelto porque el gobierno se niega a llamarle guerrilla. Y ya sé que se van aquí a desgarrar las vestiduras diciendo, ¿cómo crees que es guerrilla? No se preocupen, les leo el concepto. No el significado, el concepto, porque el significado es otro. El concepto de guerrilla, de la palabra guerrilla. Para que al rato no vengan a decir que exageramos. Una guerrilla es una fuerza de combate compuesta mayormente por civiles armados, con poca o ninguna vinculación con las Fuerzas Armadas de un Estado. ¿Se acuerdan del STLN? Ahí está. ¿Por qué Ceci Flores no tiene una escolta de la Guardia Nacional o militares o algo? O Policía Estatal o algo. O sea, esto de acuerdo con el grado de importancia de Ceci y de su labor. Sobre todo por la peligrosidad de lo que hace. Ya lleva ahí varios sustos de tiros que hacen al aire para ahuyentarlos. Pero pinches políticos corrientes sí traen para su seguridad a toda la artillería que los cuida. Hasta ambulancias llegan a traer. No vamos lejos. Hoy es el día en que siguen asesinando ya no candidatos, sino candidatos electos como Salvador Villalba Flores. Repito, gente que ya fue electa. Pero buenas noticias. Para las 7:30 de la noche y gracias a que se movilizaron las autoridades de Protección Civil de Querétaro y después de que la hija de la propia Ceci autorizara la entrada a la casa donde se encontraba su madre, donde afortunadamente fue encontrada con vida, luego también de que los familiares perdieran contacto con ella desde que cerramos esta edición, ¿no? Ayer desde que cerramos esta edición. Luego de que se movilizaran la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República y, por supuesto, como ya les mencioné, las autoridades de Guerrero. Pues Ceci Flores fue encontrada con una descompensación metabólica por ayuno prolongado, calificada, ya evaluada en la Cruz Roja en un hospital, como un cuadro médico delicado, por lo que se le trasladó a un hospital, como ya les dije, de la ciudad, según informó la Comisión Nacional de Búsqueda. Y es que más temprano, a todo esto que ya les conté, y mientras Ceci Flores aún se encontraba desaparecida, su hija Milagros declaró a la prensa que la activista salió de la Ciudad de México con destino a Querétaro, y ya en Querétaro tomó un taxi de aplicación y pues fue ahí cuando se perdió contacto con ella. Y esto dijo: pedimos a las autoridades que hagan lo necesario para localizar a Ceci Flores. Ustedes saben dónde está su refugio, que una puerta no les impida entrar. Esto fue lo que dijeron activistas a través también de redes sociales, de las propias redes sociales de Ceci Flores. Y bueno, pues, ¿cómo no espantarnos, ciudadanos, de todo esto que pasa con Ceci? La verdad es que fue una movilización inmediata. Casi todos nos pusimos en alerta para ver qué pasaba con Ceci Flores. Afortunadamente solo fue un cuadro de descompensación metabólica. La encontraron en su casa refugio, entraron a tiempo y pues esto se logró. Pero ¿cómo no asustarnos con una persona que ha recibido tantas amenazas, cuyos hijos desaparecieron desde 2015, que ha recibido incluso pues malos tratos de este gobierno y de otras dependencias? Esperemos que no sea el caso de Claudia Sheinbaum cuando asuma el poder, pero insisto, ¿cómo no asustarnos por la madre huérfana, por la madre más visoreada o la más famosa de México por ahora, Ceci Flores? Así es que con esto, vámonos a la tercera nota. Tercera nota. La puesta del sol.
Ciudadanos, esta tercera nota a la que yo titulé La puesta del sol, derrota, cafés y pérdida del registro de PRD. Y bueno, yo les quiero preguntar, mis queridos ciudadanos, ¿dónde están los amigos cuando se les necesita? ¿O será que el niño Jesús Zambrano no hizo amigos en esta escuelita llamada Alianza con el PAN y PRI? Porque ni las gracias le dieron en esta contienda electoral, ¿eh? Y es que en el episodio pasado vimos la lista de plurinominales del PRD para la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y el panorama para el partido no es nada alentador. Más bien, ya no hay panorama para este grupito llamado PRD. Y es que, a pesar de que mantuvieron el registro en la Ciudad de México, lograron 4 legisladores. Lo cierto es que los grandes sepultureros del partido color amarillo fueron Jesús Zambrano y Jesús Ortega, quienes además ahora están atacando con lo poco que les queda a la dirigencia del PRD en la Ciudad de México, pues ellos sí conservaron su registro y por ende las prerrogativas, o sea, la marmaja, la plata, el billullo, la pasta, ciudadanos, dirían, el billete, dirían otros, el presupuesto del INE, ¿no? Diríamos los ciudadanos. Porque resulta que el INE de inmediato le cerró la llave y comienza con el proceso de liquidación del partido. De volada, ni tardos ni perezosos. Desde la semana pasada les notificaron la pérdida del registro y en ese mismo instante los desalojaron. Además de, por supuesto, congelarles lo que les quedaba de recurso y que no habían saqueado, ¿no? Por lo que los dejaron, como diría Broso antes de ser informador, encueraditos, sin lana y en la chilla. Así es que, si ustedes le vendieron algo al PRD y les debe dinero a este partido, pues es hora de iniciar sus procesos legales porque el PRD ya está sujeto a lo contenido por los artículos 385, numerales 2 y 3 y 386 del reglamento de fiscalización, lo cual le implica cumplir con las siguientes obligaciones. 1. Solo se podrán pagar gastos relacionados con la nómina y los impuestos. 2. Deberá suspender cualquier pago a proveedores o prestadores de servicio. 3. No podrán celebrar contratos, compromisos, pedidos, adquisiciones u obligaciones. Las que celebre, adquiera o realice serán nulas. Así es que pónganse chingones, porque ya saben cómo son estos pinches políticos corrientes. Suspender pagos de obligaciones vencidas. Así es que píquenles, papis, porque si no, antes de que proceda la impugnación, ahí se va a quedar atoradita su lana, Obligaciones vencidas, ahí lo dice. 5. Abstenerse de enajenar activos del partido político. O sea, ya no puede, como alguna vez el PRI que quería rentar los aviones. ¿Ustedes sabían que el PRI tenía 2 aviones? Y tenía así, neta, Entonces, imagínense que una vez pues, hubo creo que en la crisis del 94, no recuerdo muy bien, pero sí hubo una crisis de lana fuerte en el PRI y andaban viendo si rentaban los aviones, o sea, querían hacer negocio de renta para financiarse con su dinero, con sus impuestos, pinches priistas, cabrones. Pues bueno, por eso esta regla de abstenerse de enajenar, supongo que también debería incluirse el concepto de rentar o algo así, los activos que quedan del partido político. 6. Abstenerse de realizar transferencias de recursos o valores a favor de persona alguna, independientemente de que se trate de sus trabajadores, dirigentes, militantes, simpatizantes o cualquier otro tercero. Pero bueno, como ya están congeladas las cuentas, yo creo que no va a haber mayor complicación en eso. 7. Deberá entregar de manera formal a través de acta de entrega-recepción al interventor del INE, describiendo a detalle los activos y pasivos que constituyen el patrimonio del partido, así como las contingencias de las que se tenga conocimiento. 8. No podrá realizar actividades distintas de las encaminadas a la recuperación de cuentas y a hacer líquido de su patrimonio. O sea, para poder devolver, o sea, de lo que tenga ahí pendiente de pago, pues solamente puede recuperarlo y hacerlo líquido para regresarlo a la federación. Y pues así el panorama,
Ciudadanos para el Partido de la Revolución Democrática, cuyo líder moral hasta hace poco era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien ahora ya está muy acomodado y contentito saludando a la 4T. ¿Por qué? Pues porque su hijo Lázaro también está ahí y con todo el ánimo de participar como observador en la contienda pasada, como les narré en el episodio 5 de Contrapropuesta. Pero obviamente Jesús Zambrano y sus correligionarios estuvieron haciendo todo lo humana e inhumanamente posible para rescatar al partido sin que estos resultados rindieran frutos, pues, a pesar de su notable tenacidad, de la notable tenacidad mostrada en la cantidad de impugnaciones que hicieron, no lograron revertir el resultado, por lo que este dirigente tuvo una idea que a propios y a extraños les revolvió el estómago, y es que acariciaron la idea de rescatar el registro del PRD con la Marea Rosa. Para los que no sepan qué es la Marea Rosa, son los agremiados o simpatizantes de Sociedad Civil México. ¿Y saben quién dirige esta agrupación ciudadana? Pues ni más ni menos que Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente también del PRD, lo cual es una burla. Porque por un lado está ahí la Marea Rosa marchando para defender el INE, para defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para defender la democracia y no sé qué tanto. Pero al final, estos, quienes estuvieron con esta organización, no supieron para quién iban a terminar trabajando. Es decir, los iban a utilizar como reces. Ustedes solo son un número. Porque con esto iban a formar un nuevo partido político ciudadano. O sea, un partido para apoyar a otros partidos. O si lo resumimos, otro partido que nos va a costar una lana en muchas cosas, otra vez, a los mexicanos. O sea que, como de pronto les digo, si no es Juana, es Chana. Porque como ya perdieron su juguetito, ahora sí, vamos a echar mano de los verdaderos ciudadanos, o por lo menos de los que dicen que lo son. Y vamos a formar otro partido para seguirles dando a tole con el dedo y quitarles más impuestos. Cuando a pesar de lo que se gastaron, perdieron 19 estados. O sea, dinero tirado a la basura. Déjenme decirles que el PRD solo conservó su registro en 13 estados. 13 estados. No los ganó, conservó el registro. Pero el ex señor de los cafés manifestó que se cometieron errores y ya no existe más el PRD. Y es que culpa él mismo a la coalición de esto, pues en una reunión con liderazgos del partido y de la corriente interna Nueva Izquierda, así se llama, justificó que la pérdida del registro se debió a varios factores como la ilusión óptica de las plazas públicas repletas, de la calle, de la conversación pública, de la Marea Rosa y algunas encuestas que colocaban en empate técnico. Pero nunca fue culpa de él y de sus acuerdos, y de lo que apoyó en el partido. No, nunca fue culpa de él. Y es que ahí no termina, porque también admitió que se cometieron múltiples errores en la coalición opositora. Ahora sí hablan como si no los conocieran, negándolos, ¿no? Es que se cometieron errores en la coalición opositora, en la de ellos. Y reiteró que, y escuchen esta joya, nunca hubo una estrategia de campaña acorde. Esto dijo el señor de los cafés. ¿Acorde a qué, señor Zambrano? ¿A la realidad del país? ¿A la realidad de los partidos? ¿A la realidad de haber sido el partido creador de Andrés Manuel López Obrador solo por ganar poder como partido? Porque casi tocaron el tener un presidente perredista en la silla, pero les ganó la ambición. Les ganó la ambición de poner en el puesto, al supuesto ganador, y no la de colocar al candidato ideal para los mexicanos.
Y siguen queriendo minar este partido hasta los cimientos para sacarle hasta la última gota de sangre. Como en todo, lamento profundamente la pérdida de los empleos de quizás cientos de trabajadores del partido. Al final, los que pagan el plato, los que terminan invariablemente pagando el plato roto, son las bases y los trabajadores. Es decir, los que no ganan puestos ni les prometen candidaturas. Los que solo hacen sus chambas, los que solo hacen su chamba en las campañas, en el partido. Ya sea por ideología o porque son de la nómina del propio partido. Por cierto, hablando de gente valiosa de los partidos, a mi querido Rafa Perea del Sol de Contreras le mando un gran abrazo y mi reconocimiento y solidaridad a él y a su equipo por hacer lo que ellos creían que les tocaba. Lo hicieron muy bien. Sé que al final se pusieron rudas las cosas, pero mi solidaridad, y como ya sabemos, mi querido Rafa, este show debe continuar y a levantarnos, ¿no? A mi querido Rafa y a su equipo en el Sol de Contreras, porque en la ciudadanía hay lugar para todos, mi querido Rafa, y ustedes no son la excepción. No se me desanimen, más bien, bienvenidos a la nueva política, a la política de verdad, ¿no? A la política ciudadana. Y chequen nada más esta clase de criterio que expresa que este cuate, ¿no? Expresa es que no sé ni cómo decirle, este tipo Jesús Zambrano, porque dijo que a pesar de los importantes recursos financieros aportados a la campaña presidencial, salvo algunas excepciones, la propaganda de las y los candidatos de este partido o de la coalición no incorporaron la imagen de Xóchitl Gálvez. ¿Neta? Es que era lógico. Así lo logró López Obrador. Así logró López Obrador colocar una mayoría en el Congreso. Y en las intermedias hicieron lo mismo, pero no en la propaganda, sino en el discurso. ¿En serio, viejos lobos de mar de la política, no se dieron cuenta nunca? Ustedes lo hicieron a su imagen y semejanza, pero recargado. Y la creación se volvió contra el creador. Pero el punto de esto es que alguna vez se los dije. Pareciera que no quieren ganar. Dejaron sola a Xóchitl y dando palos de ciego con las ya quemadas dirigencias partidistas. Perder la elección atiende a un caldo de cultivo de décadas de malos gobiernos y malos partidos, o como solemos decir aquí, los pinches políticos corrientes de los pinches partidos corrientes. ¿Y saben quién quizás también ya tiene un pie afueritita del PRD, que ya no existe? Pues ni más ni menos que el senador con menos suerte del mundo. Porque Miguel Ángel Mancera ya está analizando ver qué hace y ya ha descartado irse a la Marea Rosa o a cualquier otra iniciativa en sustitución del PRD. Sin embargo, le dejó un consejo a los que quedan del PRD y les dijo esto. Yo creo que esa debiera ser la ruta a seguir, es decir, tener el partido local de la Ciudad de México, PRD, y asimismo los estados donde se conservó, como es el caso de Michoacán, como es el caso de Tabasco y las demás entidades federativas. Pues eso dijo Mancera el bailador, quien creo que seguirá analizando su futuro político mientras se echa un café lechero y unos deliciosos biscuits de esos que se sirven por la avenida Álvaro Obregón. Otro que se pronunció acerca de la extinción de su antiguo partido, ni más ni menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no les hago la nota más larga porque ya me dio mucha hueva, como siempre sus declaraciones, ya me dieron un chingo de hueva. Pero como aún sigue siendo el presidente hasta el 1 de octubre y somos personas educadas, por supuesto, políticamente y moralmente también, pues hay que darle espacio al señor que ya está grande. Y es que dijo, a manera de elogio fúnebre, que el PRD jugó un papel importante en su momento porque evitó esa pretensión bipartidista del PRI y PAN y era un partido que surgió del pueblo por un fraude electoral y de mucha gente que le dio su vida y que luchó por causas justas. Como Dolores Padierna y su maridito, el señor de las ligas,
René Bejarano, ¿no? La verdad es que yo sí, esto sería algo así como René Bejarano, mártir de las ligas, ¿no? Qué sacrificio tan enorme hizo este güey. Una dirigiendo, su esposa, Dolores Padierna, dirigiendo una organización de taxistas piratas, y el otro metiéndose desesperadamente fajos de lana de la corrupción al saco mientras lo estaban grabando. ¡Qué sacrificados, Hombre, sacrificio! ¿Y cómo no iba a decir eso? Si una cuarta parte de Morena son del PRD. La mitad de eso quizás estuvieron antes en el PRI. Porque las cuartas partes restantes de Morena definitivamente son del PRI. ¿No? Y pues bueno, un PRD acéfalo que no va a poder recuperarse sin una dirigencia nacional, porque los dirigentes estatales se van a sentir los amos y señores del PRD nacional, que no existe ya. Y al final quizás terminen destruyéndose lo que queda de ellos, entre ellos. Por lo que no nos queda más que reflexionar hacia dónde van los partidos dentro de los siguientes 15 años. Porque como ya les he dicho en varias ocasiones, los partidos están condenados a desaparecer frente a esta nueva hegemonía, Y los únicos que sobrevivirán serán los partidos satélites, ¿no? Oigan, lo que me lleva a decirles la palabra clave. Palabra clave. Así es, ciudadanos, la palabra clave, lástima, Zambranito. ¿Se acuerdan de ese programa de nocturno de Canal 13, creo que era? No recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, donde salía Ausencio Cruz, el propio Víctor Trujillo, donde le decía a Víctor Trujillo a Ausencio Cruz, lástima, Margarito. Pues, ¿qué les parece que la palabra clave sea lástima, Zambranito? Y bueno, pues continuando con la nota, por eso creo que es hora, y lo que les decía hace un momento, de crear frentes ciudadanos, sin partidos, solo ciudadanos. Preparémonos porque ya empieza a haber señales sobre lo que nos corresponde hacer como ciudadanos, como mexicanos. Porque estos güeyes, los de los partidos, nos han abandonado sin darse cuenta que nosotros somos los que tenemos las llaves del coche. Así que actuemos con responsabilidad de una vez por todas y tomemos los partidos, o mejor aún, hagamos uso de las herramientas ciudadanas para colocarnos en los cuadros políticos que nos corresponden. Pero la verdad, se los digo una vez más, vamos tarde. Es hora de hacer algo diferente porque lo anterior ya vimos y está comprobado desde quienes son AMLovers y le van y odian al PRI, PAN y todo eso, hasta los que son de oposición y también pues no les cae muy bien Morena. Ya lo vimos y nos ha salido muy mal. Pero sí hay opción. De verdad, sí hay opción. Y con esto nos regresamos a la contrapropuesta playlist. Contrapropuesta playlist. Ciudadanos, ¿les gusta la electrónica para la playita? Pues escuchen nada más este talento emergente. Así es, Mia de Box of Beats. En realidad no se llama Mia, pero es MIA, o sea, por la Missing in Action, por sus siglas en inglés. Y bueno, esta es una canción del proyecto musical Box of Beats, liderado por Dani Padilla, un artista conocido por crear música usando solo su voz y efectos vocales. La canción se enmarca en los géneros de música electrónica y pop, destacando por su producción innovadora y también que utiliza técnicas de beatboxing y looping en tiempo real. MIA puede explorar temas de pérdida o ausencia reflejados en su título, que significa Missing in Action, como ya les dije. La canción ha sido bien recibida por su originalidad y la habilidad técnica de Box of Beats,
quien ha ganado popularidad gracias a sus actuaciones en vivo y su presencia en redes sociales. Y Dani Padilla, el líder de esta agrupación, es un músico y creador de contenido estadounidense conocido por su proyecto musical, como ya les dije, Box of Beats, donde utiliza técnicas de beatboxing y loop stations para crear música con su voz. Su estilo abarca pop, electrónica y hip hop. Ha ganado popularidad en YouTube y otras redes sociales por sus creativos covers y contenido original. Además de Box of Beats, ha colaborado con otros artistas y participa en diversos proyectos musicales y audiovisuales. Su talento para las actuaciones en vivo y su conexión con la audiencia le han permitido tener una base de seguidores en constante crecimiento. Así es que está también aquí Dani Padilla y Box of Beats, están también aquí en TikTok, para quienes nos ven de repente en TikTok, ahí está esta canción. Y también jálenla a la Contrapropuesta playlist, llévensela a las propias. Y bueno, pues ciudadanos, hasta aquí la información de Contrapropuesta en este episodio 6. Yo me despido, no sin antes agradecerles haber estado en este podcast, que es una producción de Reencuentro, @ReencuentroMX en TikTok. A nombre de Monse Chávez en la producción, @MonseChávez G en TikTok. Yo soy Rafa Acevedo, @RAcevedom también en TikTok. Y me despido no sin antes decirles que no se metan en problemas porque luego no les conceden el amparo. Cierren la puerta, abróchense el cinturón. Bye. Reencuentro. Tenemos que hablar.